mi dinámica es la clase presencial, pero hemos tenido que aprender, y al igual que ustedes, tener este compromiso más por ustedes mismos que lo que puede hacer la cátedra en términos de distancia, más que informarles y encontrar una mecánica efectivamente de lo que vamos a discernir acá quede en un ámbito especialmente de un laboratorio. Hablo mucho y me encantaría que, ¿cómo se llama? Que ustedes, para empezar, no sé si me están oyendo o si me están entendiendo, y esa es parte de lo que quisiera por lo menos preguntar ahorita. Sí, sí, licenciado, le estamos escuchando y le estamos bien. entendiendo. Sí, estamos oyendo. Sí. Bien, entonces, lo que les estaba tratando de explicar entonces, que tengo la responsabilidad de darle clases a todos los compañeros. No quise cerrar la clase el día de hoy, sino antes agradecerles su presencia. Estoy presente, vamos a encontrar, no se preocupen, el curso es un curso cuya dinámica es crear en ustedes un valor responsable de la conciencia de la realidad que se vive en el país. El tema agrario es importantísimo, muchos de ustedes me dirán, por ejemplo, ¿por qué somos un país pobre? Ese es exactamente el gran problema. Pero también somos un país rico, dicen algunos otros. Y resulta que hay un poder hegemónico histórico en este país que no nos ha permitido a los sectores sociales mayoritarios encontrar los espacios, tanto educativos, porque aquí eso es parte de lo que les quería comprometer. ¿Cuál es la diferencia entre la San Carlos y la Marroquín? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que una educación es mejor que la otra? ¿O será que la educación que impartimos algunos tiene en sí compromisos serios efectivamente con la sociedad? Pero ¿cuál es el escenario que no nos ha permitido efectivamente valorar y cambiar muchas cosas en el país? Es que el grupo hegemónico tiene absolutamente todo a su alrededor para crear condiciones para que la población no tenga más acceso a la crítica, a la educación o a este escenario que puede ser objeto de crítica más fuerte en cuanto que es más probable que nos centremos que en los pragmatismos educativos puede ser la salida del país. A ver si me sé explicar de lo siguiente. Cuando hablo de los pragmatismos educativos me refiero, por ejemplo, no es igual conocer la profundidad del tema agrario bajo la visión campesina, obrera, rural, que la visión que tienen los terratenientes. Esa visión de terratenientes y obreros y campesinos es una visión que integrarla, el ver si existe un empate, es altamente abismal. Y el Estado, o la función del Estado, se ha quedado corta para generar precisamente una respuesta a rescatar efectivamente todo este principio de inequidad en que se vive precisamente los guatemaltecos. La cátedra del derecho agrario es una cátedra, decía, histórica. Han habido gobiernos que han generado en las autoridades universitarias desaparecerla efectivamente. Mejor si no se toca efectivamente el tema este de derecho agrario. Mejor si no se toca. Y el estudiante, hoy por hoy, hemos sido objeto, al igual que los estudiantes, de críticas fuera de la universidad, como que no tuviéramos el compromiso de poder generar la conciencia y la visión precisamente en nuestro pueblo. Yo le preguntaba en la clase anterior, le decía a los compañeros, si lanzamos hoy al Pato Donald como candidato a la presidencia, pierde
o gana? Si el Pato Donald fuera el candidato a la presidencia. ¿Ellos tienen la capacidad para llevar al Pato Donald de presidente en este país? Aquí en Guatemala gana, digo yo. ¿Perdón? ¿Quién habló? Yo, aquí en Guatemala gana, digo yo. Bueno, tú estás ahí con una es que el tema es ir buscando, ir analizando, ir encontrando en todo esto el por qué los guatemaltecos tenemos un escenario que no nos permite tener una visión más allá. Hoy la coyuntura de la pandemia, porque esto no es un juego, la pandemia hoy por hoy es objeto en nuestra nación efectivamente de una pobreza bien dirigida, porque resulta que quienes han administrado la nación y especialmente el tema de la pandemia han sido neófitos totalmente. Somos un país que no se encuentra objeto precisamente de una vacunación masiva, de los peores en la administración del mundo, y todavía utilizando efectivamente el dinero de los guatemaltecos en contratos leoninos o contratos que efectivamente tiran por el traste cualquier sentido común para cualquier negociante de una pérdida que consideramos que, o la consideración general es de que tuvo que haber ahí efectivamente mano de mono para poder llevar a cabo precisamente ese contrato sobre las vacunas. Bueno, dije que no me quería extender el día de hoy más, porque tenemos ahí el compromiso de 100 estudiantes más. Y por lo mismo creo que solo me quería presentar, digo, es un gusto, un honor. Yo creo que en la próxima clase ya vamos a encontrar parte de la dirección total del curso y que nos permita encaminar efectivamente. Me he permitido, hay algunos sectores campesinos que me he comprometido, que quieren recibir el curso, y efectivamente de nuestra cátedra y para los alumnos no hay ningún inconveniente. Al final de cuentas, las cátedras, dije, deben de ser para la población y que la población sepa cómo se educan los estudiantes de la universidad, que sepan exactamente que hoy que tenemos estos escenarios virtuales, esta cátedra yo sé que es para toda la familia, para los padres, las madres, las esposas, los hijos, ahí están a la par nuestra. Y lo más importante que sepan que su educación parte de la razón misma de la cientificidad, y la Universidad de San Carlos es parte de la experiencia como catedrático. Soy un catedrático de 40 años de este curso, dije, y me permite de alguna manera tener una legitimidad en cuanto a su escenario y su práctica. De mi parte, dejo la clase el día de hoy, pero quisiera preguntar si se entendió algo de lo que quise decir. Al final de cuentas es el primer día y el tratar de razonar más adecuadamente todo el escenario por hoy. Sí, se entendió. Si estamos bien claros en eso. Licenciado, buenas tardes. Perdón, buenas noches. Mi nombre es Sergio Quiñones. Es un gusto saludarle, licenciado. Con una consulta, ¿vamos a tener algún libro de texto o algo para que nos pueda ayudar con los temas que vamos a revisar sobre su cátedra, que me parece muy interesante, a pesar de que le digo de que sabemos de que una reforma agraria en Guatemala no va a haber, porque los sectores poderosos no lo van a permitir? Desgraciadamente esa es la realidad de nuestro país. ¿Y será que la unidad interesante para estudiar? Solo una pequeña interrupción. Dígame. ¿Y será que la unidad popular no es poderosa? Sí, yo sé que es poderosa, los movimientos son poderosos, pero les soy franco, veámoslo desde el punto de vista de las últimas manifestaciones que se dieron en el tema de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti con el PP. Lo que provocó la salida de ellos no fueron las manifestaciones, fue la presión de Estados Unidos. Y entonces a los sectores poderosos son los que van a
permitir o no que se den este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo entiendo, pero le pongo, por ejemplo, desde 1985 que tiene la Constitución, no hay una ley de pueblos indígenas, que la pide la misma Constitución de la República. Y dentro del Congreso de la República, en lo último que hemos visto, no va a pasar ninguna ley que sea mayor que sea de interés público, digámoslo desde ese punto de vista, ¿va? Pienso yo, disculpe si... No, al contrario, le agradezco su participación. Hay temas ahí que los tenemos que discutir y yo le agradezco su postura, que la tenemos que perfilarla hacia dónde la está encaminando. Cuando yo le dije, ¿será que los sectores populares no son poderosos? La historia definió, por ejemplo, en la época de la Revolución de Octubre, un cambio radical en la propuesta y la continuidad. Que 70 años después del golpe de Estado, después de la intervención norteamericana militar, dejó por sentado lo que hoy tenemos, por supuesto. No discuto efectivamente ese escenario. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con usted que mucho tuvo que ver los Estados Unidos con el escenario del partido de la señora Roxana de Otto y la Roxana Valdetti, pero los sectores sociales encaminaron un esfuerzo enorme para dar por sentado que la capacidad y la organización puede movilizar efectivamente. Ahora, por supuesto que las movilizaciones no se han marcado con mucha unidad. Yo con todo respeto le puedo decir, yo presidí el escenario político de Codeca, fui garante de solicitarle a Otto Pérez Molina el que se fuera precisamente del escenario político, con 90,000 personas en el Parque Central. Ya lo valoraremos y hablaremos después de ese tema. Pueden mirar ahí en YouTube entrevista al licenciado Francisco Sandoval y entonces para que tengan ustedes a bien de que lo que estoy hablando cae en un campo entre la teoría y la práctica. Si lo que proponemos, lo que hablamos, lo que explicamos, lo que definimos y lo que históricamente el día de mañana vamos a ir comprometiendo en este curso, también en la práctica, o sea, las posturas, las posiciones, y no es verse como revolucionario o un revoltoso queriendo cambiar las cosas, porque no es eso lo que se busca, sino entender que quienes han administrado el país durante los últimos 70 años son un lastre para la nación, y eso lo sabemos como críticos que somos en este escenario. Y yo estoy de acuerdo con usted que hay un sector hegemónico que es el responsable de lo que vivimos los últimos 70 años. ¿Por qué hablo de los últimos 70 años? Porque ya vamos a hablar en la historia que sí hubieron leyes de reforma agraria, está el decreto 900, está ahí. Si me dice usted, no podemos llevar nada en el Congreso, por supuesto que con lo que tenemos en el Congreso no se puede hacer absolutamente nada. En una entrevista que me hacen a mí los periodistas, en una oportunidad, hubo un personaje que dijo, efectivamente, el otro panelista dijo, bueno, lo que propone aquí el licenciado Sandoval, ningún partido político en la actualidad lo recoge. Si todos los partidos políticos son la misma historia, la misma cosa, las mismas condiciones, los mismos principios, no tienen un razonamiento más allá. Entonces, lo que no hemos tenido los guatemaltecos es la oportunidad de encontrar los espacios para conjuntar acciones que nos permitan el día de mañana desarrollar una propuesta de orden político que ya la discutiremos más adelante. De mi parte, voy a dejar la clase el día de hoy. No sé si alguien quiere tomar la palabra, que será un honor. Buenas noches. Yo. Anthony. ¿Va a haber algún libro o un grupo? Se me había escapado. Por supuesto que sí, compañero. El próximo miércoles que estén integrados todos los compañeros, encantado, yo lo voy a hacer absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Bueno, licenciado. Sí, Luis, ¿estamos bien? Sí, estamos bien, licenciado. Bueno. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Gabriela. Licenciado, una consulta. ¿Usted es familiar del licenciado Francisco Sandoval que da la cátedra de civil, no? ¿Perdón? ¿Usted es familiar del licenciado Francisco Sandoval que da la cátedra de civil? No.
¿O será de pueblos indígenas? No. Civil 2 nos dio a nosotros. No. Ah, no. Ok. No, ese. Es que sí tengo un hijo que también da clases. También se llama Francisco Sandor. Es laboral. Y experto en convenio 169, que lo vamos a traer efectivamente para la clase acá, porque como hablamos, no hay leyes agrarias, no hay leyes, pero sí hay convenios internacionales que efectivamente han apoyado esa línea. Exacto, así es. Un aplauso para ustedes, buenas noches y nos platicamos el día miércoles. Buenas noches, Lic. Gracias, licenciado. Hasta luego, Lic. Feliz noche. Feliz noche.